Señor le bendiga. Es un gran placer poder saludarle en el amor del Señor, deseando que Dios misericordiosamente esté bendiciendo su vida. En los programas anteriores hemos estado hablando sobre el arrepentimiento, pero en esta ocasión estaremos hablando sobre la conversión. El arrepentimiento y la conversión son dos acciones que van juntas, inmediatas y lógicamente que produce un resultado también inmediato y que es la salvación. Entonces el verdadero arrepentimiento, la conversión, resultado es la salvación, ser un verdadero hijo, pasar de las tinieblas a la luz, del reino del pecado al reino de su amado Hijo. ¿Qué significa la palabra conversión? En su significado, la palabra conversión significa apartarse del pecado y acudir a Dios, diciéndolo literalmente, apartarnos del pecado, porque la palabra conversión es dar media vuelta, abandonar el camino que andábamos para andar en el camino correcto, andar en el camino hacia el infierno, pero cambiar para el camino hacia la salvación. Según la definición del término conversión, vemos que implica una acción y un efecto. Toda acción siempre conlleva un efecto o consecuencia. Vemos que la acción de convertirse, tanto en la Real Academia, dice hacer que algo o alguien se transforme o que deje de ser lo que era para convertirse en algo, en alguien totalmente diferente. En otras palabras, tener un cambio totalmente de vida es una decisión donde cambiamos totalmente no solamente nuestra manera de pensar, sino nuestra manera de vivir y cambiar el rumbo. La palabra griega para conversión es epistrofe, que significa revertir, convertir, un cambio total de dirección. En el Nuevo Testamento, el término conversión se menciona 15 veces, 14 veces exhortando a judíos y gentiles a convertirse a Cristo, cambiar esa actitud lejana de Cristo para acercarnos a Cristo, para tener un encuentro personal con Cristo. Y la última mención la hace Pablo en la epístola a los tesalonicenses, refiriéndose a un hecho ya consumado en el pasado. O sea, está hablando de algo que ya había acontecido, no algo que exhorta que acontezca, sino algo que había ya tomado esa decisión. Y ese texto lo encontramos ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros, de la manera que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos al Dios para servir a un Dios verdadero. Yo quiero hacer una pequeña meditación en este versículo. En primer lugar, la gente están hablando de cómo cambiaron de vida. La primera cosa fundamental, la gente deben hablar, deben ver en nosotros que nuestra vida tuvo un cambio absoluto y total. Por eso Pablo dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros, de la manera que os recibiste y cómo os convertisteis. Entonces el apóstol está reconociendo de que la gente están hablando cómo se convirtieron. Es evidente, es visible, es claro la conversión. Pero esa conversión tiene una relación muy personal. Y esa conversión tiene una relación con Cristo de tal manera que cambia toda nuestra manera de vivir. Entonces, testifican la gente, es un cambio de relación con Cristo. Pero a su vez, y acá quiero apelar a todo cristiano, porque la tercera cosa
es para qué me convertí, cuál es el resultado objetivo. Dice, para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces esa conversión no es fría, no es sin compromiso. Esa conversión es un verdadero compromiso. ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios vivo. Entonces tiene tres grandes elementos en este texto. Es visible, es relación con Cristo y a su vez es para el servicio. Entonces tenemos ese verdadero compromiso. No puedo creer, no puedo mentalizarme de que un verdadero cristiano, o sea, una persona que se ha convertido, no tenga un compromiso con Dios. Usted no puede ser frío, religioso, dogmático, sin ningún compromiso, porque ha sido un cambio tan grande, que no puede dejar de servir, en gratitud por lo que Dios ha hecho a favor de su vida. Por eso es importante de que esa experiencia la pueda tener cada cristiano, debería tenerla cada cristiano. Pero no solo a causa de lo que hemos hecho, no de lo que hemos hecho en nuestra conversión, es una necesidad tan grande, sino debido a lo que somos. No solo de lo cometido, que nos convertimos por lo que hemos cometido, sino que nos convertimos por lo que somos, por lo que producimos, no simplemente los hechos. Nosotros producimos porque somos pecadores, pero la conversión se efectúa en quien nosotros somos, no solo en el perdón y la transformación de las cosas hechas, sino en la naturaleza que me genera esta actitud. La Escritura declara de las formas más decidida de que no hay diferencia. La dama bautizada, educada, refinada, amable, también necesita ir al cielo y también necesita convertirse. Aquel religioso que nunca ha tenido un encuentro con el Señor también lo necesita. Como aquel que ha hecho todo lo más terrible, las barbaries que puede imaginarse, ser un ladrón, un borracho, lo que fuere, también necesita a Cristo. Quiere decir, y eso lo especifica Pablo a los romanos, todo el pecador, el que tiene una buena moral o el religioso, necesita ese encuentro con el Señor. Ahora, vamos a ver la conversión en el Antiguo Testamento. Específicamente se habla de una conversión nacional, una conversión para Israel para volverse a Dios. Sí, es un llamado continuo de los profetas, los sacerdotes, continuamente es un llamado a que se vuelvan de una manera nacional, total, a Dios. Segunda Reyes 17:3 dice, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá, está amonestando a toda la nación, por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos. Ahí está la conversión. Vuélvanse, retornen, hagan un cambio y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres que os he enviado por medio de mi siervo los profetas. El llamado es este. El llamado es volver a Dios de una manera nacional. La conversión en el Nuevo Testamento. Aquí aparece el verbo epistrepo o epitrefo, que significa volverse atrás o darse vuelta como para apartarse de un lugar o de una persona. Es tener un cambio total de vida. No es simplemente un baño religioso, una costumbre religiosa, sino un cambio total de vida. En Hechos capítulo 3, versículo 26 dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiese de su maldad. Ahora usted nota cómo cambia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es un llamado personal.
Es una experiencia personal. Esto lo hemos dicho en los programas anteriores cuando hablamos del arrepentimiento. El arrepentimiento debe ser personal. El reconocimiento debe ser por nuestros pecados. Y de la misma manera, el volverse a Dios es una manera personal, porque también el juicio será personal, individual. Entonces es un llamado de Dios al individuo, a usted que me está escuchando, a usted que está recibiendo esta palabra. El arrepentimiento y la conversión es una experiencia muy personal, pero esto a usted le abre la puerta para entrar al reino de Dios, para ser parte del reino de Dios, para que sea parte de ser un hijo de Dios, de la familia de Dios. De otra manera, usted no es salvo si no hay un verdadero arrepentimiento, si no hay una verdadera conversión, un cambio totalmente de vida. Entonces, por eso es muy necesario arrepentirse y convertirse. Espero que Dios le alcance esa gracia y que pueda ver esa realidad y pueda tener esa necesidad de convertirse. La necesidad la tenemos, pero que podamos verla cada uno en forma particular. Que el Señor te bendiga y que Dios te dé mucha gracia. Un gran abrazo y que tengas un gran día en la presencia del Señor.